Mis queridos estudiantes, muy buenas tardes. En esta oportunidad pues vamos a estar hablando acerca de un tema nuevo en nuestro curso de educación cristiana, así es que yo les doy la bienvenida a esta pequeña clase, a este pequeño video. Entonces, hoy vamos a iniciar una serie de clases, tal vez 2 o 3 videos más acerca del señorío de Jesús. Y nos vamos a hacer algunas preguntas. Yo estoy seguro que muchos de nosotros pues nos hemos preguntado más de en algún momento en nuestra vida hemos escuchado que la gente o nosotros incluso hemos llamado a Jesús Señor, ¿verdad? Hemos en nuestras oraciones o hemos escuchado Señor Jesús, pero vamos a indagar un poco acerca de esto, de qué significa que Jesús sea el Señor. Entonces, bienvenidos. Vamos a iniciar de lleno. Podemos ver acá que el señorío de Jesús, y tenemos ahí un pequeño subtítulo que es Jesús es el Señor. Y esta idea de Jesús es el Señor, pues viene desarrollándose en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, muchos de sus discípulos únicamente le decían a él maestro, ¿verdad? Maestro, maestro. Pero cuando los discípulos reciben esta revelación de que Jesús es mucho más que un simple maestro, sino que es su Señor, su relación, su actuar delante de Jesús cambia. Y es mi objetivo, ¿verdad? Que nosotros podamos hoy descubrir qué significa que Jesús sea nuestro Señor. Entonces, vamos a leer primero Romanos capítulo 10 y versículo 9 que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En este primer versículo vemos muy claramente una llamada de atención a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y a las personas a las cuales el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos, a la iglesia en Roma, ellos estaban sufriendo una persecución a causa de su fe. ¿Qué quiere decir esto de persecución? Que a ellos los estaban matando por decir que eran cristianos o por confesar que ellos eran cristianos. ¿Quién los estaba matando? Los estaba matando el emperador, el rey, por así decirlo, del imperio romano. Eh, porque él estaba celoso, él únicamente quería que se le llamara al César, ¿verdad? El único Señor. Él se quería autoproclamar como el dueño del mundo, el Señor del mundo. Entonces, cuando escuchaba a estos cristianos decir o llamarle a Jesús Señor, entonces él se enojó mucho. Bueno, las personas que estaban al mando, ¿verdad? Porque eran distintos emperadores, se enojaron mucho y comenzaron a matar a las personas que confesaban otro Señor diferente que no fuera el César. Entonces, en este sentido, confesar con nuestra boca o confesar con la boca de estas personas que Jesús es el Señor significaba su pena de muerte, significaba su sentencia de muerte segura. Y aquí es en donde podemos entrar. Este tema es bastante práctico y es aquí en donde nosotros podemos comenzar a hacernos ciertas preguntas. ¿Será que para el día de hoy, verdad, esto de confesar a Jesús como Señor y que involucre morir, ¿verdad? ¿Será que sigue vigente? Muy probablemente en el sentido literal no, porque en nuestro país pues no somos perseguidos por confesar que Jesús es nuestro Señor. En algunos otros lugares del mundo sí, pero en nuestro país no, pero también tiene algunas implicaciones que veremos un poco más adelante. El versículo 10 de Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, involucra el reconocer que Jesús es el Señor, involucra que tenemos que tener una convicción en nuestro corazón, pero con la boca, después confesar con la boca para salvación. Y aquí cabe mencionar una pregunta muy importante y muy interesante. Y la pregunta es, ¿qué gobierna nuestra vida? Si usted ha reconocido a Jesús como su Señor, como el Señor de su vida, muy probablemente lo que usted debe de hacer es ponerlo a Él en primer lugar por sobre todas las cosas, pero en la vida de otras personas, incluso en la vida de nuestra, deberíamos de hacernos esta pregunta, ¿qué gobierna nuestra vida? O un poco más allá, ¿qué significa que Jesús sea el Señor?
muchas cosas pueden gobernar nuestra vida. Y yo quiero leer un versículo que tal vez no lo tengo acá en las diapositivas, pero que sí lo tengo por acá. Es el versículo de Mateo 6:24, que es Jesús diciéndonos algo acerca de esto del señorío. Y dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es interesante porque el día de hoy pareciera que muchas personas ponen a Dios en segundo lugar y ponen a las riquezas en primer lugar, o ponen incluso, en el peor de los casos, al pecado en primer lugar y a Dios pues ya en último lugar. Lamentablemente, esto es una realidad. Y volvámonos a hacer esta pregunta. Entonces, ¿qué gobierna nuestra vida? ¿Será que nuestra vida gobierna nuestros deseos del corazón, nuestros deseos de la carne? ¿Será que en nuestra vida gobierna nuestro egoísmo? Puede ser, ¿verdad? ¿Será que en nuestra vida gobierna incluso el amor por las riquezas, por el materialismo? ¿Qué gobierna nuestra vida? ¿Qué significa entonces que Jesús sea el Señor? Para los cristianos del siglo I significa renunciar al reinado del emperador, creo que eso lo hemos mencionado. En consecuencia, significa la muerte. También significa dejar los dioses paganos, las celebraciones paganas, para adorar al Dios verdadero. Y esto es muy interesante porque en los tiempos de Jesús, como en nuestros tiempos, había muchos dioses paganos a los cuales se adoraba de diferente manera. Uno de ellos era, por ejemplo, bueno, esto es más antes de Jesús, había un dios al cual se adoraba ofreciéndole bebés. Sí, bebés, ponían a un bebé en una estatua de bronce que tenía sus manos así o su boca, y calentaban esta estatua, entonces el bebé se quemaba y eso era el sacrificio a este dios que se llamaba Moloch. Entonces reconocer que Jesús sea el Señor significa renunciar para estas personas a los dioses paganos, a las celebraciones paganas, para adorar al único Dios verdadero. Pero ¿qué significa hoy en día? Y para averiguar qué significa hoy en día el reconocer que Jesús es el Señor, vamos a ir a Colosenses, otro libro de la Biblia, o bien otra carta de la Biblia, Colosenses capítulo 3, y vamos a leer algunos versículos. En el versículo 1 al 4 está nuestro primer punto, que es que para que reconocer a Jesús como Señor significa, número 1, buscar las cosas de arriba. Déjenme leer lo que dice Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa es buscar las cosas de arriba? Buscar las cosas que son de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Esto también significa reconocer a Jesús como Señor. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Aquí hay una seguridad de que nuestra vida está escondida con Cristo cuando lo reconocemos a Él como Señor. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Número 2, ¿qué significa hoy en día reconocer que Jesús es el Señor? Significa hacer morir lo terrenal. Versículos 5 al 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, y menciona algunos pecados: la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Eso significa reconocer a Jesús como Señor. Dejar todas estas cosas: ira, enojos, malicias, estoy en el versículo 8, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Y por sobre todas las cosas, no mintáis, dice, los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Sigamos avanzando en el punto 3 de qué significa hoy en día reconocer que Jesús es el Señor. Significa entonces, como tercer punto, revestirnos del hombre nuevo o de lo nuevo. ¿Qué significa esto? Vamos a leer en Colosenses 3, del 10 al 15. ¿Qué dice? Y revestidos del nuevo hombre, del cual el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno,
donde no hay judío, ni griego, ni circuncisión, ni incircuncisión. Y versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y en entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor. Esto significa reconocer a Jesús como Señor, que nosotros vamos a dejar nuestra pasada manera de vivir y nos vamos a revestir de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Muy bien, esto significa reconocer que Jesús es el Señor. Punto número 4, también significa que la palabra abunde en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras, que nosotros por nuestra propia cuenta leamos lo que es la Biblia. Entonces dice el versículo 16 de Colosenses capítulo 3, lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra abunde en nosotros, es decir, que nosotros escudriñemos la palabra de Cristo, las Sagradas Escrituras, es una señal de que verdaderamente nosotros estamos bajo el señorío de Jesús. ¿Por qué? Digo todo esto porque tomando el ejemplo del emperador romano en el tiempo de Jesús, todas las personas que estaban bajo el imperio romano, bajo el emperador romano, tenían que hacer todo lo que el emperador dijera. Ahora nosotros que estamos bajo el señorío de Cristo, o que Cristo es nuestro Señor, ¿verdad? Tenemos que hacer esto, tenemos que escudriñar lo que Cristo dijo y hacer lo que Él dijo. Luego dice, todo lo que hagamos, esto conlleva a una relación de día con día, porque el que Jesús sea nuestro Señor no significa que Jesús sea nuestro Señor únicamente en día domingo, ¿verdad? Porque eso es lo que regularmente se cree. Es que hoy es domingo, hoy es día del Señor, hoy sí voy a obedecer, hoy sí me voy a portar bien. Es que porque es Semana Santa, yo me voy a portar bien, porque es Navidad, voy a dar mucho amor. No, no, no. El punto 5 nos va a decir a nosotros que es algo que involucra todo lo que hagamos, que Jesús sea nuestro Señor, involucra todo lo que nosotros hagamos. Dice el versículo 17 hasta el final, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo tenemos que hacer en el nombre del Señor. Ahora dice, casadas, pues yo creo que la mayoría de nosotros o de los que estamos escuchando no estamos casados, pero conlleva al matrimonio incluso esto. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, ahí sí nos involucra a todos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, si usted trabaja en algún lugar y tiene algún jefe, ¿verdad? Esto aplica para nosotros. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y luego dice el versículo 23, y me encantaría que lo subrayaran todos ahí en su Biblia, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Todo lo que hagáis. Eso quiere decir que si yo soy maestro, todo lo que yo haga, lo voy a hacer como para el Señor y no para los hombres. Si yo soy carpintero, mi trabajo lo voy a hacer como para el Señor. Si yo soy, ¿qué más? Albañil, no sé, abogado, presidente, ¿verdad? Chofer, todo lo que ustedes quieran. Si yo hago eso, ese es mi oficio,
Se me ocurre también otro ahorita mecánico, ¿verdad? Si yo soy mecánico, voy a hacer todo lo que hagamos, lo voy a hacer como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ok, y creo que en esta parte nos vamos a quedar en este día, en esta clase. Para la siguiente clase, pues vamos a ver un poco más acerca de cómo hacer a Jesús nuestro Señor y también de algunas otras cuestiones que eso conlleva. Entonces espero que hayamos aprendido algo acerca del señorío de Jesús, acerca de qué es lo que gobierna nuestra vida, acerca de qué significa que Jesús sea el Señor y acerca de estas implicaciones que tiene para el día de hoy. Mis más cordiales saludos, que Dios les bendiga. Y pues la tarea para esta oportunidad es una tarea muy simple que van a encontrar en las instrucciones en Classroom. Que Dios les bendiga.